En este preciso mes, mientras tú estás viendo este video, está ocurriendo el recogimiento de caballos salvajes más grande en la historia de Estados Unidos, y casi nadie está hablando de esto. Desde el 10 de julio de este 2026, helicópteros llevan varias semanas persiguiendo a miles de Mustangs por las montañas de Nevada. Y lo que está pasando ahí nos debería importar a todos los que amamos a estos animales, sin importar de qué país seamos. Porque lo que le pasa al Mustang americano es, en el fondo, la misma historia que se repite con nuestros caballos criollos aquí en Latinoamérica: el choque entre lo salvaje y lo económico. Así que hoy vamos a contarte todo lo que está pasando en este momento, con calma, con datos y sin filtros, para que tú puedas sacar tus propias conclusiones. El lugar donde está ocurriendo todo se llama Callahan Complex. Está en el condado de Lander, en el estado de Nevada, y es una zona de más de 1 millón de hectáreas de tierra pública. Ahí, la agencia federal encargada de manejar las tierras, que se conoce como BLM por sus siglas en inglés, comenzó a partir del 10 de julio a retirar por la fuerza a 2,000 caballos salvajes de esa zona. Y esto es solamente la primera fase de un plan mucho más grande. Porque la meta total es sacar 5,000 caballos de esas tierras, una operación que puede durar hasta 7 semanas completas, con helicópteros arreando manadas enteras hacia trampas y corrales. Ahora viene la parte que de verdad prende la controversia. La propia agencia del gobierno calculó que en esa zona viven cerca de 4,500 caballos adultos, pero según sus propias reglas, el número apropiado de caballos que debería haber en esas tierras es de apenas entre 323 y 552 animales. Es decir, están sacando miles de caballos porque consideran que sobran miles. Pero aquí está el detalle que no te van a contar tan fácil en las noticias oficiales. Esas mismas tierras permiten hasta 61,581 unidades de pastoreo al mes para ganado y ovejas de propiedad privada. Eso equivale a más de 5,000 pares de vaca y becerro pastando ahí cada año. Aunque en la práctica el uso real del ganado en los últimos 10 años ha sido menos de la mitad de eso. Entonces la pregunta que se están haciendo miles de defensores de los caballos salvajes es bastante simple. Si el problema real es que sobran animales comiendo el pasto, ¿por qué el límite tan estricto es solamente para los caballos y no para las vacas, que en papel tienen permiso de ser muchas más? Esto no es un tema menor, porque hablamos de dinero público y mucho. El gobierno de Estados Unidos ya gasta más de $100 millones al año solamente en mantener a los caballos capturados en corrales y ranchos de retención de por vida. Algunos de estos animales van a vivir ahí encerrados durante décadas, comiendo del presupuesto de los contribuyentes. En cambio, existen métodos de control de natalidad que se aplican directamente en el campo, sin necesidad de capturar a los caballos, y el costo estimado de tratar a una yegua con control de fertilidad durante toda su vida en libertad es de apenas $3,700, comparado con los $50,000 que cuesta atrapar y mantener a un solo caballo en cautiverio de por vida. Es una diferencia enorme, y es justo el argumento central de las organizaciones que están pidiendo que el gobierno cambie su estrategia. Y aquí es donde entra un nombre que quizás tú conozcas: la actriz Ariel Kebbel, que actualmente participa en Marshalls, el spin-off de la serie Yellowstone. Adoptó hace tiempo a un Mustang salvaje y decidió meterse de lleno en esta discusión pública. Ella ha dicho, básicamente, que para ella este tema no se trata realmente de controlar la población de caballos, sino de que hay dinero moviéndose detrás de estos programas, y ha invitado al público a cuestionarse por qué sus impuestos siguen financiando año tras año este tipo de operaciones cuando existen alternativas más baratas y menos violentas. El hecho de que una figura pública con millones de seguidores esté señalando esto directamente le da al tema una visibilidad que antes no tenía. En el terreno político también se está moviendo algo. La congresista Dina Titus, demócrata por Nevada, presentó un proyecto de ley conocido como HR 4356, que busca dar más protección legal a los caballos y burros salvajes,
Y sobre todo busca prohibir que se sigan usando helicópteros para arrearlos, porque justamente ese método es el que más críticas recibe. Se le acusa de generar pánico, estampidas, caídas, fracturas y hasta la muerte de animales durante la persecución. Pero la historia no se queda solamente en Nevada, porque al mismo tiempo se está librando otra batalla completamente distinta en la frontera entre Nevada y California, en una zona llamada Montgomery Pass. Ahí la tribu Utu-Utu-Guaytu Paiute demandó al gobierno federal para intentar frenar la remoción de alrededor de 624 caballos salvajes, lo que representa casi el 90% de toda esa manada. La tribu argumenta que esos caballos no son solamente animales, para ellos son parte sagrada de su historia, de su identidad y de su relación ancestral con la tierra, y que el gobierno nunca completó las consultas culturales que la ley exige antes de autorizar una remoción de esta magnitud dentro de tierras que bordean su propia reservación. El caso llegó hasta un juez federal de Sacramento llamado Dale Drost, quien finalmente decidió que la operación podía continuar. El juez consideró que las agencias sí habían hecho intentos repetidos de consulta con la tribu, incluyendo una reunión programada para mayo, que terminó siendo cancelada. Aún así, reconoció que los recursos limitados de la tribu podían explicar en parte esa falta de respuesta, pero eso no cambiaba su decisión final. La dirigencia de la tribu ya anunció públicamente que va a apelar esta decisión porque considera que lo que está a punto de desaparecer en esas montañas jamás se podrá recuperar, aunque ganen el caso más adelante. Y esto no es la primera vez que la justicia se involucra en este tipo de conflictos. Existe un precedente legal muy importante que se llama el caso Lake contra Salazar, en el que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que tanto la prensa como el público en general tienen un derecho constitucional a poder observar los recogimientos de caballos salvajes y las instalaciones donde se les retiene. Esta decisión, que nació precisamente en Nevada, hoy protege a periodistas y observadores independientes en todo el país, permitiéndoles documentar lo que realmente ocurre durante estas operaciones y no depender únicamente de la versión oficial del gobierno. Este derecho a observar no es un capricho legal, tiene una razón muy concreta. En operaciones anteriores se han documentado muertes de caballos durante las capturas. En un caso previo, un juez autorizó que continuara una captura masiva de Mustangs en Nevada, a pesar de que ya se habían registrado 31 muertes de caballos durante las semanas de operación. Y en ese mismo proceso, se reconoció que la agencia del gobierno había violado el derecho constitucional de los observadores al negarles el acceso a una de las trampas donde se estaba capturando a los animales. Todo esto tiene una raíz histórica que vale la pena recordar. En 1971, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que declaró a los caballos y burros salvajes que vagan libremente como símbolos vivos del espíritu histórico y pionero del occidente americano. Esa ley fue la que permitió que por primera vez existiera un marco legal para su protección y también para su manejo y control. Desde entonces, el número de Mustangs salvajes ha ido bajando de manera constante por las capturas, mientras que la cantidad de animales viviendo en cautiverio en instalaciones del gobierno no ha dejado de crecer. Entonces, lo que tenemos hoy es un choque de intereses que lleva más de 50 años sin resolverse. Por un lado, el gobierno argumenta que sin estas remociones, el ecosistema colapsaría por sobrepoblación. Por otro lado, defensores de los caballos, actores, tribus indígenas y hasta algunos rancheros coinciden en que el verdadero desequilibrio viene del pastoreo comercial de ganado, que recibe permisos mucho más generosos en las mismas tierras. Y en medio de todo esto están los caballos, que no tienen ninguna voz en la decisión, corriendo hoy mismo frente a las aspas de un helicóptero sin saber que su forma de vida depende de una firma en Washington. Nosotros no te vamos a decir qué pensar sobre esto. La idea de este video es que tengas toda la información completa para que puedas formarte tu propia opinión con conocimiento real de causa, y no solamente con la versión corta que sueltan las noticias. Así que ahora la pregunta te la dejamos a ti. ¿Debería el gobierno de Estados Unidos
seguir gastando más de $100 millones al año en capturar y encerrar caballos salvajes en lugar de invertir en métodos de control de natalidad mucho más baratos y humanos? ¿O crees que la remoción es realmente necesaria para proteger el ecosistema? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Queremos leer lo que piensas. Si te gustan estos temas y quieres seguir informado sobre todo lo que pasa con los caballos alrededor del mundo, no olvides suscribirte a nuestra comunidad caballada, que ya somos más de 80,000 aficionados a los caballos de todas partes del mundo. Dale like a este video si llegaste hasta el final y déjanos en los comentarios si ya sabías algo de lo que está pasando ahora mismo en Nevada. Nos vemos en el siguiente video. Del Cerro, soy conocimiento y entretenimiento.